Hace unos 20 años atrás íbamos de viaje a Rivera, para Rivera, con Guerfil, Ofelia, mi esposa, mi hijo y yo. Esos viajes que hacíamos de vacaciones, pero también daban tiempos de poder llevar el mensaje, la palabra, de compartir con hermanos. Y son unos 500 kilómetros. Pero está aquí que el vehículo, no sé si era el mismo auto que tienen ahora, empezó a fallar. Y los que saben, los que son ferreros, saben que se había roto el caño de escape. Vieron que hacía un ruido raro. Y bueno, como típico uruguayo, ¿qué hacemos? Atamos con alambre. Pero en este caso no era alambre, era conseguir, ¿se acuerdan? Un pegamento, eso, poxilina, vamos a hacer la propaganda gratis, para que eso, poner allí, tapar ese agujero y que seguir el de viaje. Y bueno, la tarea era encontrar un lugar, primero, estamos en el medio de la ruta 5, un lugar poblado por lo menos, que haya gente. Después encontrar en ese lugar una ferretería. Y aquí que vamos a los 310 kilómetros de la ruta 5, hay un pueblo que se llama Curtina, capaz que alguno de ustedes lo conoce. Ese pueblito, un pequeño pueblo, que si uno pasa muy rápido, no lo ve, se ve el cementerio ahí, mirá, es Curtina, ahora hay alguna cartelería más. Pero ese pueblo, digo, bueno, vamos a ver si acá hay poxilina, vamos con una ferretería. El otro problema, si había ferretería, si había algo que encontrar allí que tuviera lo que necesitábamos. Bueno, aquí que encontramos allí, no sé si una ferretería, un almacén, algo que tenía lo que necesitábamos, y bueno. Pero ya que estábamos, bueno, vamos a recorrer un poco el pueblo, no es mucho, ¿no? Son 4 cuadras, pero vamos a ver si hay un testimonio, alguna iglesia. Y efectivamente había un hermano allí, un hermano Olivera, un pastor con su familia, que nos recibió muy bien. Tuvimos una iglesia muy humilde, pero verdaderamente una iglesia bautista era, y nos recibieron muy bien y estuvimos un tiempo con ellos, fue de mucha bendición. Porque nos quedamos allí, comimos con ellos, cantábamos. Recuerdo que Santiago hasta ahora se acuerda de las canciones que cantaban allí. Pero qué lindo tiempo. Y este hermano tenía en el fondo un lugar donde tenía como una radio comunitaria, una de esas radios que llegaba más o menos a la redonda, digamos, de los pueblos de alrededor, no tenía mucha distancia, pero él le decía, yo a través de esto, yo puedo posar música cristiana, que tal vez hay hermanos o peones de estancia, algunos que haya necesidad espiritual, y esto era el esfuerzo que él hacía para poder, a través de esa radio, muy humilde, hace 20 años atrás, no había la tecnología que hay ahora, pero él podía llegar a algún hermano, a alguien que tuviera necesidad espiritual. Y él tenía ese anhelo de poder, a través de el mensaje que daba allí, porque pasaba música, pasaba mensajes de la Biblia, también él hacía estudios bíblicos allí, con algunos que escuchaban, que sabía que escuchaban, pero muchos que tal vez ni sabían, pero él quería que tal vez si alguno tenía una necesidad espiritual, una necesidad de Dios, podía a través de ese mensaje llegar. Y qué bueno, puede ser el anhelo del corazón. Y hasta hace poco estuvimos en contacto con este hermano, porque realmente sigue allí en ese lugar. Hermanos, cuando hay una necesidad espiritual que tenemos, el Señor siempre va a suplir. Hay un corazón que clama a Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice su palabra, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes también alguien que estaba en el medio del desierto con una necesidad espiritual que no entendía mucho, que tenía anhelo de Dios. Y Dios se preocupó de él. Y quiero que vayamos a Hechos 8, versículo 26. Haciendo un poco la historia, recuerdan que Jesús, cuando estaba con sus discípulos, él les dijo en un momento, cuando estaba con sus 12 discípulos, dice, vayan, de 12 en 2, vayan y lleven el mensaje de salvación. Es como que una tarea que les dio para hacer a sus discípulos. Pero le dijo, no entren en aldeas samaritanos. Vayan y vayan a sus hermanos, los del pueblo de Israel, pero no vayan a aldeas de samaritanos. ¿Por qué? Porque todavía no había el tiempo. ¿Se acuerdan que judíos y samaritanos no se llevaban? Eran enemigos. Entonces Jesús le dijo, vayan primero a los que conocen, a los de su pueblo. Después vamos a ir más allá. Y saben que entonces, ¿quién fue que entró? ¿Se acuerdan en Samaria que hizo la tarea? Jesucristo. ¿Con quién? Él, en Hechos 4, en Juan 4, habla allí del encuentro que tuvo con una mujer samaritana. Él entró en Samaria.
con sus discípulos. Él fue y fue con ellos. Ahora sí, iban con él. No los mandó solos. En principio los cuidó. Ahora sí, vengan conmigo. Claro, cuando él entró y llegó allí a Samaria, era raro para los discípulos porque eran enemigos. Todos esquivaban Samaria. Pero él dice, me es necesario pasar por Samaria. Había una tarea que hacer allí. Había una mujer que iba a estar allí, que fue la que después fue quien predicó el Evangelio. Esa mujer fue esa samaritana que tuvo ese encuentro con Jesús, que dijo que se encontró con el Señor, y ella fue una misionera en aquel lugar. Fue y compartió el Evangelio. Eso era lo que tenía que hacer Jesús. Entonces había pasado el tiempo, Jesús se va a los cielos, asciende, no nos deja solos, lo dejó el Espíritu Santo. Y ahora sí, la iglesia se empieza a expandir, Jerusalén, va a Judea, Samaria, y allí empiezan a predicar el Evangelio. Pedro predica, se convierte en 3.000, y es un gran mover espiritual, porque estaba el Espíritu Santo, y la iglesia tenía fuego, y empezó a predicar. Había persecución, empezó la persecución, pero vieron que a veces en crisis es cuando más predicamos. ¿Se acuerdan de la crisis del 2002? Se llenaron las iglesias, hermano, y acá nos pasó. Pero a veces cuando hay más persecución, la iglesia sale, predica, comparte el Evangelio. Y había fuego allí, entonces empezaron a predicar. Y estas que fueron entonces en Samaria. Dice que había una gran movida en Samaria, una gran campaña evangelística, podemos decir hoy por hoy. Por ejemplo, dice en Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, había un gran mover espiritual. Felipe predicaba. Los discípulos predicaban. Tuvieron que pedir refuerzo, digamos, que vinieran de Jerusalén a ayudar, porque en Samaria había un gran mover. Lo había empezado aquella mujer, que Jesús había tenido un encuentro con Jesús. Pero ahora, con el Espíritu Santo, iban y allí había un gran mover. Hoy diríamos un avivamiento, un gran avivamiento en Samaria. Pero el Señor sabía que allí, lejos, a unos cuantos kilómetros, en el desierto, había una persona que tenía una necesidad de Dios. Y estaba el gran mover espiritual acá en Samaria. Pero el Señor vio la necesidad que había espiritual de un hombre, un africano, que venía a adorar a Jerusalén. Y vamos a leer entonces en Hechos 8:26. Dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Y deteniéndonos un poco, un eunuco, un funcionario, posiblemente esclavo, era eunuco, sin duda que él tenía un buen cargo, pero era un cargo político importante, pero no dejaba de ser un esclavo, hermanos. Pero él tenía una necesidad, por algún motivo, él había escuchado tal vez algo de Dios, por algún motivo él había tenido algo de que por algo hizo tanto 2.500 kilómetros de Etiopía, del África, a Jerusalén a adorar. El costo. Tenía un buen pasar económico, sin duda, era funcionario importante al lado de la reina, pero uno dice, ¿sí? Ese hombre algo tenía, algo quería conocer más de Dios, porque venía a adorar, tal vez no tenía claro bien, pero sabía que él vino a adorar porque había ese Dios que tal vez le habían contado, ese Dios de Israel. Él tenía otra cultura, él tenía otras costumbres. Era un africano, tenía tal vez otros dioses, pero él quería venir a adorar al Dios de Israel. Hizo tantos kilómetros. Sin duda que tendría gente a su cargo, no vendría solo. Es un carruaje por el medio del desierto, vendría con gente. Es más, llegó y compró un rollo que no era barato en aquellos tiempos. Hoy por hoy vamos a CLC, a Sociedades Bíblicas, por 100, 200 pesos encontramos una Biblia. En aquel tiempo los rollos no eran rollos de cuero, era caro, ¿no? Cualquiera compraba. Y dice, entonces, seguimos leyendo. Entonces él emprendió el viaje
y se encontró con el tesorero de Etiopía, el eunuco de mucha autoridad, bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. 28. Y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acercate y caminá junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y acá me quiero detener en Felipe. Primero, fue un ángel que lo llamó. Le dijo: Felipe, anda. Y él podría haber dicho: pero Señor, mirá el mover que hay acá, esta gran campaña evangelística, mirá lo que hay. Pero Felipe, necesito que hay uno que está clamando allá, que necesito que vayas a él. Y él fue, obediencia, mi hermano. Él fue, obediencia. Si el Señor te manda, si tenés que ir a llevar el mensaje, andá. Si el Señor te está diciendo: hay una necesidad, qué bueno que vayamos, que tengamos obediencia. Vemos entonces en Felipe una obediencia. Él fue. Claro, de una gran movida. Es como que estamos acá en Montevideo, una gran campaña, un gran mover, y te dice: mira, anda, allá hay un pueblo, allá en Artigas, allá en el medio del campo. Bueno, tenés que ir allá, porque hay un hermano, alguien que quiero que vos lleves el mensaje. Es raro, pero son los planes de Dios. Y si Dios dice, vamos, en obediencia vamos. Y él lo hizo. Punto bueno para Felipe, entonces. Pero no queda acá. Dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate, caminá junto al carruaje. Sin duda que si el Espíritu Santo le dijo, él tenía comunión con Dios, una comunión clara, porque él escuchó la voz del Espíritu. Y esto es importante, mi amor, mi hermano. Cuando escuchamos la voz de Dios, tenemos que estar claro de que es Él que nos está hablando. Y eso nos da la comunión con su palabra, conocer a Él, estar viendo: Señor, ¿es de ti? Porque a veces en emoción podemos ir, y a muchos le ha pasado también, emociones han ido y ya han llegado, y cada golpe, porque no es lo que Dios quería. Entonces tenemos que tener cuidado, estar el oído afinado a la voz de Dios para que sea Él, que sea realmente el mensaje de Dios. Cuidado, porque muchos falsos maestros se han levantado y dan palabra y te dicen andá, y no es de Dios. Felipe entonces, él iba, dice, bueno, el Espíritu le dice: ponete al lado del carro. Y me imagino que había tenido que correr en ese momento al lado del carro y escuchar lo que está leyendo. Primero, él tenía que conocer la palabra. Porque si no, está leyendo. Pues, ¿qué estaría leyendo? Si Felipe no sabía lo que estaba leyendo, ¿cómo iba a ayudarlo? Felipe conocía. Y esto también es importante para nosotros. Qué bueno conocer la palabra, mi hermano. Qué bueno que podamos conocer, que invertir tiempo en el conocimiento de su palabra. Porque Felipe tenía claro, él oyó, el Espíritu Santo el Espíritu Santo lo envió, pero él tuvo que escuchar. Dice: ponete al lado y escuchar que estaba leyendo. Tal vez corriendo allí y escuchó. Está. Es Isaías. No era como, ese rollo sin duda no era. Y no iba a decir: no, mirá, es Isaías, versículo tanto. No, porque no había versículos ni capítulos. Pero sabía que él hablaba, y esa porción hablaba de Jesucristo. Y a Isaías y hablaba de Cristo. ¿Pero por qué? Porque Felipe conocía. Hermanos, entonces es bueno que tengamos esa comunión con Dios, pero es bueno también que podamos conocer más de la palabra. Cuando recién llegamos, sin duda que vamos entendiendo, es bueno que conozcamos Salmo 23, conocemos Salmo 91, conocemos Juan 16, pero qué bueno que sigamos conociendo y poder ampliar más, conocer un poco más de la Biblia. Eso a través del estudio bíblico, a través del conocimiento, porque la palabra tiene que estar. No fue el ángel que vino a predicar, hermanos. El Señor utilizó a Felipe, te utiliza a vos y a mí, utiliza a hombres, a personas. El ángel fue ministrador, el ángel sin duda está al servicio de Dios. ¿Y cuántos ángeles que están capaz que hoy ministrándolo, como en cada lado? Yo siempre digo: ¿cuántas macetas, pasa el gato, cuántas macetas en vez de caer del tal en el pretil, en vez de caer en nuestra cabeza, cae para adentro? Capaz que fue un ángel que la detuvo. ¿Cuántos testimonios hay de lo que hacen los ángeles a favor de nosotros? Pero es Dios quien los manda. Pero nosotros, hermanos, somos que el mensaje lo llevamos nosotros, las personas. Felipe tuvo que hacer el esfuerzo, en obediencia a ir, estar, conocer,
para saber lo que estaba leyendo, conocer la Biblia, conocer, en ese caso, conocer la escritura que se estaba leyendo. Y miren lo que estaba leyendo justamente, dice, Felipe se acercó corriendo, oyó lo que el hombre leía, el versículo 30, el profeta Isaías, ¿entiendes lo que lees? Entonces Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre le contestó, ¿cómo puedo entender a menos de que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Qué bueno, qué descanso para Felipe. Ahora iba ahí sentado al lado en el carruaje y todavía haciendo la voluntad de Dios, llevando el mensaje, hermanos. Qué bueno es que el Señor nos utilice para llevar el mensaje a otros. Qué bueno que podamos conocer para dar más exactamente el mensaje. ¿Recuerdan cuando el otro día hablamos de eso, Apolos? Un hermano que allá en Hechos habla de un hermano Apolos que tenía fuego, que quería predicar, que llevaba el mensaje, pero estaba errado en algunas cosas. Entonces había unos hermanos allí, Ananías y Zafira, lo llaman y le dicen, mirá, le dice que le explicaron más exactamente, porque él tenía fuego, quería predicar, pero había que señalar, mirá, Apolos, vos tenés, la verdad que sos un gran siervo de Dios, pero qué bueno que puedas conocer y enseñar mejor, porque estás predicando cosas que no son así. Entonces le enseñaba más exactamente, para que puedan entender mejor. Qué bueno que podamos predicar con conocimiento, que podamos predicar, porque, hermanos, si lo estamos viendo hoy, hay muchos engañadores, cuidado. Cuidado que están predicando cosas que nos están sacando de la vista, están sacando a Cristo. La palabra tiene que pasar hermanos, el mensaje por la palabra y Cristo. La Biblia, hermanos, nos habla del principio hasta el fin, de poder encontrar nuevamente de ese Edén que habíamos perdido para llegar nuevamente a Dios a través, reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. Entonces no podemos cambiar, porque sí, es lindo, campaña de milagros, campaña de sanidades, y ahí se llena de gente. Pero ¿de qué me sirve tener un milagro, tener la sanidad, si me voy sin Cristo, me voy al infierno? Entonces, cuidado, mi hermano. Tenemos que predicar la palabra y tener conocimiento de la Biblia, lo que dice el Señor, arrepentimiento, volvernos de Dios, de tomar los malos caminos y hacer lo que a Dios le agrada. Qué privilegio. El otro día estaba mirando, cuando uno tiene unos papeles, empieza a revisar, y encontré un certificado de bautismo, enero del año 87. Ahí me bauticé. Pasaron años, ¿verdad? La iglesia cristiana evangélica, una que está acá a una cuadra de nosotros, aquí pastoreaba el pastor Warfield Pérez, el padre José, creo que lo conocen, y tal, la firma de él allí. Yo digo, gracias Señor, porque qué bueno, tantos años, ¿verdad? Y yo ahí me bauticé, era un adolescente, 13, 14 años, y no entendía mucho, pero sabía que eso era bueno. Y ahí yo me bauticé y iba a la iglesia y me sentaba en banco de madera, y algunos de los que están mirando en España o en Brasil saben, porque también se congregaban ahí, y escuchamos, se abría, y veía un hombre de traje, un Pérez que abría la Biblia, hermanos, y hablaba de arrepentirse y volverse a Dios, pero se abría la Biblia. No había muchas manifestaciones tampoco, tal vez de maravilla, milagros, pero sí llegaba al corazón el mensaje de salvación, arrepentimiento, volvete a Cristo. Y ese hombre que va a estar entre nosotros, gracias a Dios, papá Pérez lo hacía, el hijo Pérez lo sigue haciendo, sigue abriendo. Ahora más tecnología porque tiene tablet, tiene computadora, pero se sigue predicando el Evangelio, la palabra de Dios, a Cristo. Y eso es importante, que pasemos por el mensaje por la palabra. Qué bueno, hermanos, que seguimos así. Y qué bueno que nosotros, él y su familia, ¿verdad? Y nosotros seguimos ese legado. Y qué bueno es que los que nos sigan abriendo la Biblia, la tabla, que sea, pero que se predique la palabra. Experiencia así, muy lindo. Libros es bueno leer. El cristiano tiene que saber de todo un poco y un poco de todo, pero no podemos dejar el mensaje que dice de la Biblia. Entonces, volviendo a Felipe y el etíope, entonces, ¿qué estaba leyendo? Y podemos decir, la dejó picando frente al arco sin golero. Isaías, y hablaba de Cristo. El versículo que estaba leyendo, Isaías 53, para nosotros hoy, 53, 7 y 8. Y miren lo que leía. El pasaje de la escritura que leía, el versículo 32, era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio, ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién pudo habitar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra.
ese es Cristo. Ese que fue humillado, que pagó el precio, que derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, ese es Jesucristo. Y ese es el hombre, el verdadero motivo de oración, que ahora este eunuco, este funcionario, este africano venía a adorar. Ahora sí, esto es lo que yo quería. Porque miren que lo que le dice, el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Él decía, esto no me cierra. Claro, no entendía. Recordemos que ese hermano, el eunuco no tenía el decodificador del Espíritu Santo. ¿Vieron el decodificador? Si no sos hijo de Dios, no tenés el Espíritu Santo, y vas a leer la Biblia como un manual, como un libro de cabecera. Conocer más historias es bueno, es lindo, pero nosotros que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, la Biblia es vida, llega a los corazones, penetra, nos habla, nos confronta, hermano. Pero a nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces el hombre el eunuco no lo entendía porque no tenía el Espíritu Santo todavía, no se había convertido. Tenía algo que de Dios conocía, como muchos hoy conocen, pero su vida todavía no había sido reconciliada con Dios. Dice entonces, comenzando con la misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Hermanos, nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Si algún día no se predica a Cristo acá, salga corriendo. Vaya donde se predique la palabra. El mensaje tiene que pasar por la Biblia y ser Cristo. Creo que acá no lo van a escuchar siempre, pero por las dudas. Y si va a un lugar donde no se predica la Biblia, salga corriendo también. Donde se predica a Cristo. Donde son emociones, donde son sanidades, milagros, solo no sirve. Donde pares de sufrir, no, hermano. Dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía. Si sos hijo de Dios, confía. Vas a llorar, vas a pasar por aflicciones, por dificultades, pero el Señor está. Y este hombre tenía un anhelo en su corazón de conocer al verdadero Dios. Hizo tantos kilómetros y invirtió, y pagó. Dijo, pero quiero algo más de Dios. Qué bueno que haya en nuestros corazones que conocer más, y querer más de Dios. Es el corazón, un corazón contrito y humillado, eso que ve el Señor. Y a Él acude, hermanos. No te deja tirado. Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuántos hay que clamaron? Veo a los hermanos, una vuelta estaba en el seminario, en un curso de seminario por Zoom, y ven unos hermanos, como una cucheta ahí, veo un hermano, digo, qué raro esto. Eran hermanos que estaban en la cárcel, en el Comcar, estudiando la Biblia. Porque ellos decían, estamos encarcelados, pero estamos libres por adentro. Y sabemos que cuando salgamos acá queremos estudiar, queremos conocer más la palabra, porque lo que hemos recibido queremos compartirlo. Y acá hay ejemplo de lo que el Señor hace y lo que hizo, lo que hace, porque tenemos en nosotros ejemplo. Entonces, qué bueno, hermanos, que queramos conocer más para poder y entender más para poder comunicar, ser evangelistas, ser portadores del Evangelio. Porque mirá que el Evangelio, nosotros tenemos el precioso privilegio y responsabilidad de llevar el mensaje. Y esta responsabilidad y privilegio es de vida a muerte. Este mensaje es de vida a muerte, mi hermano, porque es vida eterna o muerte eterna. Y nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevarlo. Y como siempre les digo, uno puede decir, cuando va uno a Rivera o a Chuy, che, hay una farmacia, tráeme este medicamento que me ayuda. Yo en el caso siempre pido líquido para los lentes, que es más barato. Si pasás por una farmacia, tráemelo. Ahora sí, yo le digo, ¿sabes que hay un medicamento que salva la vida de mi hijo? Es el único. Lo primero que vas a ir a hacer es a comprarlo y traerlo lo más antes posible. Bueno, ese es el encargo que tenemos nosotros como hijos de Dios. El mensaje de salvación de vida a muerte, los que nos rodean. Estamos viendo un mundo que se está perdiendo, que está yendo al infierno. Nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio. Felipe lo tenía claro, en obediencia tenía sensibilidad espiritual, oyó la voz de Dios, pero tuvo el privilegio de bautizarlo. Porque fue tanto, se ve que tuvo un lindo tiempo ahí con él, y le predicó el Evangelio, la palabra, a Cristo, le predicó a Cristo, porque era lo que el hombre necesitaba, lo que el eunuco necesitaba. Y dice, entonces comenzando el 35, con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado?
¿Qué impide? Habló de impedimento. Esto nos dice que si él tenía impedimento, se ve que tenía mucho impedimento porque era un esclavo. Ahora, él podía ser esclavo tal vez en un reino allí donde moraba, pero ahora era libre espiritual, hermanos, que es lo más importante. Puedes estar en una cárcel, puedes estar preso, pero si estás con Cristo, tenés libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice la palabra. Entonces este hombre dice, ¿qué impide que sea bautizado? Miren qué bueno fue la predica que hasta él quería bautizarse. Y había gozo, él quería, bueno, quiero más de Dios, quiero más. Bueno, no sé, en un desierto mucha agua no habría, tipo milanesa, un lado o el otro, no importa, hermano. Qué bueno veo cuando veo a los hermanos, por ejemplo, en la cárcel, lo veo en lugares ahí que un poquito de agua, pero gozosos se bautizan porque quieren dar testimonio público de lo que el Señor ha hecho en ellos. Por eso recordaba mi bautismo, gracias Señor, porque no conocía mucho y fue pasando tiempo y metí la pata un montón de veces, pero aquí estoy. Pero eso fue un testimonio público, dije Señor, y tuve que pedir a mis padres permiso porque era el menor. Pero gracias porque ahí pude empezar la vida cristiana, con luchas, pruebas, dificultades, pero llegué hasta hoy puedo formar una familia en Cristo y he permanecido. Y la permanencia es Juan 15. Separado de mí nada pueden hacer. Separado del Señor nada pueden hacer, hermanos. Nunca vas a estar mejor que en la casa del Padre. Recordá aquel hijo que se fue, que la pasó mal, pero el Padre siempre estaba esperando, con los brazos abiertos, que volviera. Hermano, si hoy estás acá y te sientes solo, el Señor te ama, quiere que vuelvas a Él. Que me están escuchando, si hay alguno que está apartado, volvete al Señor. Volvete a Dios. El único camino al Padre a través de Jesucristo, no hay otro camino. No busques en ningún otro lado, Jesucristo es el único camino al Padre. Y esto lo tenía claro Felipe porque era lo que predicaba y era lo que le dijo al eunuco. Y ese hombre se fue alegre. Pero miren, tuve el privilegio de bautizarlo. Lo bautizó allí. Dice, hay agua, bueno, vamos a bautizar. Y el hombre ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató a Felipe. Milagro, lo arrebató, lo sacó. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Volvió gozoso. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y había gozo en ese hombre, porque ahora sí, este es el Dios, ahora sí, por algo vine hasta hice tantos kilómetros, por algo. Y el Señor se preocupó de él, sacó a uno de allá de esa movida evangelística, a uno allá al desierto para ir. Hay uno que está necesitando de ti, que quiere conocer más. Hay un corazón que está abierto a recibir más de Dios, quiere más conocimiento de Dios. Y el privilegio que tuvo ese africano. Porque él gozoso, así como estaba, así como la mujer samaritana, llegó el mensaje. Ahora él iba a ser el primer misionero allí en África, en Etiopía. Qué bueno, hermanos, porque ahora hay un siervo más. Y el Señor sabía que él ahora, esa persona que tenía un anhelo de Dios, iba a llevar el mensaje a Etiopía. Qué bueno es cuando hay un corazón abierto que, Señor, quiero más. Tal vez te saque de acá y te lleve, no sé, a un pueblo interior, a donde sea, o a una nación. Porque eso también es lo que Maranata hace. Prepara para enviar. Está en el logo, ¿verdad? Prepara para enviar. Tal vez tenés que restaurarte, también es como un hospital. Algunos están en CTI, otros en intermedio, otros ya están en sala, un poco mejor. Pero todos estamos en el hospital de Dios. Pero qué bueno es que estemos juntos, que nos animemos unos a otros. Que sepamos, Felipe, obediencia. Felipe escuchó la voz de Dios, conocía, comunió con el Padre. Conocía la palabra, conocimiento de la palabra. El mensaje cristocéntrico, fue Cristo que hizo la obra. Felipe es simple instrumento, somos simples instrumentos en sus manos. Señor, tú haces la obra, yo me llevo el evangelio, pero la gloria es del Señor. No hay ningún encumbrado, ninguno que se lleve los galones, es Cristo. Nosotros damos el mensaje, lleva, el Espíritu Santo es el que obra. Y transforma y hace milagros, maravillas. Después por añadidura, algunos se sanará, otros, no importa. Lo importante es que estés, es como yo digo, primero cuando compras un auto, primero el motor, hacer el motor, lo de adentro, después chapa y pintura. Después se retoca, pero lo importante es lo de adentro, mi hermano. Estar a cuenta, si en paz con Dios. El único que da la paz verdadera es Cristo.
Entonces se fue gozoso ese hombre. Me imagino que Felipe había quedado gozoso. Qué lindo es cuando llegamos a un alma a Cristo, hermanos. Y aquellos que hemos podido llevar a alguien a Cristo, nos alegramos. Es como dice el pastor, que yo también lo vivía, cuando pasaba al frente ese mismo hombre de traje, que yo le decía que estaba ahí, predicaba el evangelio, y en un momento terminaba de decir un llamado. ¿Alguien quiere venir a Cristo? Levantaban las manos, gloria a Dios, gloria a Dios. Se levantaban las manos, quiero ir a Cristo. ¿Habrá alguno acá que quiere venir a Cristo? ¿O alguno que está mirando que quiere venir a Cristo? Es tiempo de salvación, no te lo pierdas. Y termino con la historia del pajarito, el gorrión. Saben que en el Estados Unidos hay un parque grande, Yellowstone, muy grande. Ese parque tiene muchos animales, es muy grande. Y había habido un incendio grande, un incendio que quemó mucho campo, mucho verde. Muchos animales murieron. Y entonces pasó el incendio unos cuantos días y van los bomberos a revisar, a tirar, a hacer limpieza, ¿verdad? Y ven en un árbol un gorrencito todo quemado, todo carbonizado. Y van limpiando, se mueven, ¿y qué sale? Sale pichón. Sale pichoncito vivo. Murió para que viviera su hijo, hermanos. Cristo murió para que viviéramos nosotros. Ese es nuestro Cristo. Y que aún sigue haciendo el milagro, maravillas y milagros. Entonces volvete a Él. Es Cristo el que hace la obra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues haciendo maravillas y milagros entre tu pueblo. Gracias, Señor, porque somos instrumentos de tus manos. Gracias por el ejemplo de Felipe, que en obediencia llevó el mensaje y fue de bendición, no solo para él, sino para toda una nación, para todo, tal vez una región, para ese hombre que anhelaba de ti, que conocerte más, que podamos tomar ejemplos, Señor. Y que si hay alguno que no te conoce o que está alejado de ti, se pueda volver a tus caminos. Gracias, Señor, gracias. Toda gloria, honra y alabanza sean para ti. Amén.